de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, para nosotros trabajar en conjunto y tener ya una trayectoria de trabajo en conjunto con el instituto se ha vuelto una costumbre, una linda y buena y sana costumbre, y esperamos que esto siga siendo de esta manera. Dicho esto, las jornadas de hoy son o revisten una importancia trascendental para quienes estudiamos los temas de derecho de la integración, ya que entendemos en el fondo que los derechos humanos como tal constituyen un elemento esencial no solamente para la vida de las personas y para el funcionamiento de los estados, sino que son un elemento que muchas veces no son considerados, no son puestos en la agenda de discusión de los gobernantes que llevan adelante los distintos procesos de integración. En la agenda cotidiana sabemos que los aspectos económicos y comerciales son los que tienen o manejan los tiempos de la integración, pero sin embargo esa dimensión humana es la que hace que muchas veces los procesos de integración adquieren una dinámica en momentos difíciles. En el Mercosur nosotros tenemos la trayectoria, la costumbre, la tradición de ser un proceso de integración que desde sus inicios ha trabajado no de una manera, si se quiere, establecida en sus instrumentos fundacionales, sino básicamente a partir de distintos pasos que han ido dando los estados en la conformación de acuerdos en materia de derechos humanos. Quizás nos ha sido más fácil ponernos de acuerdo en temáticas tales como la protección de la vida, de la dignidad de la persona, de los derechos de los trabajadores, que en aspectos comerciales, arancelarios, aduaneros, y quizás también puede ser uno de los motivos el hecho de tener un pasado común, lamentable y triste, justamente en esa temática. Es por ello que la intersección, la cohabitación, el aporte que se hace entre los procesos de integración y los sistemas de protección de los derechos humanos se va dando y se va consolidando con el transcurrir de los tiempos. Y ya no es solamente algo que nosotros vemos en el diálogo que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino también prueba de ello puede ser la participación activa que ha tenido el Mercosur a través de una labor larga, prolongada y ardua del instituto en ser un canal de diálogo entre las instituciones del Mercosur y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puntualmente a partir de la solicitud de opinión consultiva conjunta que se hizo en materia de protección de niños y niñas en situación de migrantes. La problemática ambiental, el nuevo Estatuto de Ciudadanía son prueba de los acuerdos que se han ido alcanzando en materia de derechos humanos en el ámbito del Mercosur. Queda mucho por hacer, los desafíos son muchos, y es por eso que las jornadas de hoy justamente van a tratar de abordar muchos de estos desafíos que se nos van a plantear. Damos las gracias, entre otros, veo a la doctora Patricia Lobato y a Liliana Bertoni, que las veo que están ahí, dos grandes profesoras de Derecho de la Integración, que nos acompañan hoy. Les agradecemos siempre que estén presentes. Hoy nos acompaña el doctor Pisolo, Calogero Pisolo, que es titular de Derecho de la Integración y también de Derechos Humanos y Garantías, y coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet, que justamente trabaja los temas de derecho de integración y derechos humanos, y también nos acompaña como disertante el profesor doctor Javier Palumbo, que se desempeña básicamente, entre muchas otras funciones, como director del Instituto de Investigaciones del Mercosur, del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur.
Javier lleva adelante una tarea de investigación dentro del ámbito del Mercosur, y es a partir de ello que le damos la palabra en primer lugar. Muchas gracias por la participación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Javier. Ricardo, ¿estamos bien? Sí. Sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, gracias a todos y a todas, les decía, por participar de estas 26ª jornadas de Derecho de la Integración, conmemorativa de los 30 años del Mercosur. Cuando el 26 de marzo de 1991, en la entrañable ciudad de Asunción, la hermana República del Paraguay, se firma el Tratado de Asunción, se lo hace claramente como exponente de un acuerdo político con una finalidad económica: construir un mercado común del sur, que a través de distintas etapas iría transformándose en un dolor de cabeza para los especialistas en derecho comercial, que es una unión aduanera imperfecta, que es una zona de libre comercio, discusiones que luego irían perdiendo sentido, que reflejan un consenso político de una época determinada. Lo cierto es que lo que no se pensó en su momento es convertir al Mercosur como una integración de derechos, como una integración que permita consolidar un sistema colectivo de protección. Yo después voy a volver sobre posibles causas de por qué no se intentó consolidar en el amanecer de la democracia en la región la integración regional como soporte de la tutela de los derechos. Lo cierto es que el Mercosur fue avanzando, retrocediendo, avanzando, forjándose un camino dentro de un laberinto, y finalmente 30 años después podemos señalar, esto lo hemos hablado mucho en reuniones de estudio de trabajo con Javier, podemos decir que hay convergencias de la integración regional con los derechos humanos. Entonces, un poco lo que yo me voy a proponer hoy, en este tiempo, en este momento conmemorativo, es tratar de establecer estos puntos generales de convergencia. ¿Por qué lo que empieza como un anhelo de integración económica termina encontrando distintos puntos de convergencia con la tutela efectiva de derechos humanos? Como adelantó la doctora Mensa, es la materia objeto de estudio de nuestro Centro de Excelencia Jean Monnet, y que además ya tiene una primera publicación colectiva pronta a ser editada, donde desentrañamos precisamente y tratamos de explicar esos puntos de convergencia. Veamos un poco en general cómo se ha dado este acercamiento de la integración regional en su perfil económico con la integración regional a partir de derechos. Tomemos el proceso europeo. En este sentido, el proceso europeo es el primer y único proceso de integración que nace, parte como un mercado común y termina dotándose con la Carta de Niza, o sea, con una Carta de Derechos Fundamentales.
Ustedes saben que la integración europea comenzó con dos puntos de partida distantes, el uno del otro. La integración económica, la firmeza de constituir comunidades europeas del carbón, del acero, económica, de energía atómica, y por el otro, la necesidad de robustecer un sistema de protección regional bajo la tutela entonces de una comisión y una corte regional. Ambos puntos de partida significaron el inicio de un proceso, de un largo proceso de consolidación. Lo que empezó como un punto de partida divergente termina convirtiéndose en procesos convergentes, claramente convergentes. Y eso es un punto, insisto, que no debe soslayarse, que debe llamar a la investigación y que nos atrapa en la investigación. Fue una larga marcha donde fue central el aporte del Tribunal de Justicia de las entonces Comunidades Europeas, hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que primero pretorianamente fue incitando a la integración, porque claramente no se puede avanzar en una integración de un mercado común, como era el objetivo en esa etapa inicial, sin tutelar derechos. Y así se lo hacían marcar los tribunales de última instancia, principalmente los tribunales constitucionales alemán e italiano, a los jueces de Luxemburgo, a los jueces de las entonces Comunidades Europeas. Las instituciones europeas comenzaron una codificación de esta jurisprudencia y finalmente arribamos a la ya mencionada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué nos propone hoy el sistema europeo de protección de derechos humanos? Nos propone un sistema integrado. Nos propone un sistema integrado con dos fuentes. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades, Convenio de Roma de 1950, ese punto de partida que les comentaba, y la Carta de Derechos Fundamentales junto a lo que es el acervo comunitario o el derecho de la Unión Europea. Pero con una característica propia que llama también a la reflexión y la investigación, que es la cohabitación de dos tribunales que se ven reconocidos dentro de sus competencias en la tutela de los derechos humanos. El Tribunal Especialista, Tribunal con sede en Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el ya mencionado Tribunal de Justicia de la hoy Unión Europea con sede en Luxemburgo. Entonces, el principal desafío que enfrentan ambos tribunales hoy es cómo evitar la jurisprudencia, cómo evitar las interpretaciones de derechos divergentes sobre una materia concurrente, porque la Carta de Derechos de la Unión Europea en gran porcentaje repite los contenidos, y así surge de sus explicaciones, de la Carta, perdón, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces tenemos dos tribunales que disputan la última palabra sobre una materia concurrente en el continente europeo, que son los derechos humanos. Esa es la experiencia que nos proporciona hoy Europa. ¿Qué pasó en nuestra América Latina? Los procesos de integración tuvieron un desarrollo dispar, lograron algunas pautas económicas, algunos fortalecimientos económicos, Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur en alguna medida, pero ¿qué convergencia, qué acercamiento tuvieron hacia los derechos humanos? Concretamente, el gran acercamiento a la convergencia de los derechos humanos viene por el lado de la tutela de la movilidad humana, porque la integración implica movilidad humana, y por el lado de la cláusula llamada cláusula democrática, es decir, por la tutela de los derechos propios de un Estado de Derecho.
O sea, viene con la afirmación del sistema democrático como único sistema para la realización efectiva de los derechos. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. Ahora, los distintos procesos de integración avanzan en la dirección de un proceso integrado ante el Tribunal Regional, o sea, en el caso nuestro, la Corte Interamericana, especializado en derechos humanos. No. Y acá hay una primera diferencia entre los distintos procesos de integración latinoamericanos en relación al proceso europeo. Porque la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como todos saben, organismo de control junto a la Comisión Interamericana, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de 1969, la Corte Interamericana ocupa un papel central en la tutela de los derechos regionales. Y ninguna de las instancias jurisdiccionales que surgen a partir de los procesos, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, inhibe la competencia de este organismo en materia de derechos humanos y la declina a favor de la Corte Interamericana. Estamos hablando de un órgano consolidado en el SICA, en el Sistema de Integración Centroamericana. El otro gran tribunal, hecho a imagen y semejanza del Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Quito, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en un primer momento evitaba pronunciarse en materia de derechos humanos, pero en los últimos 10 años notamos que cada vez más se involucra, pero en la tutela, por ejemplo, del medio ambiente o de todo lo que es las relaciones comerciales, el perfil de las relaciones comerciales. Pero lejos está de convertirse en una alternativa a la Corte Interamericana. En el caso del Mercosur, y quiero recordar que en la comunidad andina tenemos el único caso de una carta común, una carta andina de derechos humanos, que uno puede decir es similar, se ha trabajado muchas líneas de investigación, esta carta andina es similar a la Carta de Derechos Fundamentales. Bueno, sin duda se trata de un paso importante, un consenso entre los estados de la CAN, en defender la existencia de valores comunes, pero ¿qué ocurre? Ocurre que la mayor deficiencia, el déficit de esta carta está en su efecto jurídico. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores tiene que decidir el efecto jurídico y eso todavía está pendiente. La primera reflexión que podemos obtener es que difícilmente la convergencia de la tutela de los derechos humanos con los procesos de integración en América Latina permita la creación de un sistema integrado como el que hoy encontramos en Europa. Entonces, primer punto, el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo demostró esa participación en la opinión consultiva 21, va a ser central. En el caso del Mercosur, ustedes saben que todavía tenemos pendiente el diseño institucional en materia de solución de controversias, se está batallando para la creación de una Corte de Justicia del Mercosur. Hoy tenemos un tribunal permanente de revisión con sede en Asunción que ha tenido algunas manifestaciones, especialmente en el conflicto con la hermana república entre la Argentina y la hermana República de Uruguay por las papeleras, pero que no ha asumido un rol protagónico en la tutela de los derechos humanos. Hablaba de movilidad humana. La movilidad humana, la tutela de la movilidad humana que se da en el ámbito de la integración regional, es sin duda una de las primeras explicaciones que encontramos a la convergencia de la integración regional y los derechos humanos. Luego, también comenté la cláusula democrática, ¿sí? Cláusula democrática que permite
potenciarse a partir de los acuerdos que hace el Mercosur y la Comunidad Andina con la Unión Europea. Hoy la Unión Europea es árbitro de los problemas que involucran al Estado de Derecho en sus estados partes, y además es un fiel centinela de la defensa del Estado de Derecho como sistema de gobierno para pertenecer a la Unión Europea. Las crisis institucionales y políticas en Polonia y Hungría, y en parte también en la República Checa, y unas seguidillas de sentencias, especialmente contra Polonia, sobre reformas estructurales, por ejemplo, al Poder Judicial, que violan la división de poderes y el equilibrio institucional, en palabras de los jueces de Luxemburgo, la independencia, la necesaria independencia, nos dan más que muestras de lo que significa la cláusula democrática en un proceso de integración regional. En nuestra región tenemos numerosas declaraciones y numerosas referencias a la democracia como el sistema de gobierno, único sistema de gobierno compatible con la integración regional, lo cual cualifica a la integración regional, porque la integración regional, como escribía uno de los primeros teóricos de la integración en la Argentina, el profesor Miguel Ángel Ekmejian, la integración regional permite cualificar los sistemas de gobierno y a la vez permite defender la democracia. La reforma del 94 en la Argentina sigue una tendencia de la Constitución, sigue una tendencia que ya encontrábamos en Paraguay, encontramos en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, de reconocer la apertura hacia la integración, pero solo con estados democráticos. Solo con estados democráticos. Esto lo llamamos fórmula del consenso, y es otra cosa que detectamos en el estudio de la convergencia de los procesos de integración regional con los derechos humanos. La existencia de valores comunes, de valores universales, en este caso, la democracia, el sistema democrático como valor universal. Solo voy a hacer algunas referencias puntuales en el ámbito del Mercosur, al protocolo de Ushuaia, al protocolo de Asunción, al protocolo de Montevideo, al observatorio que tenemos en la materia, a la labor que ha hecho el instituto al cual pertenece Javier, generando todo un bagaje documental importante a la Carta Social del Mercosur. Pero para no avanzar mucho más y darle la palabra a Javier, el gran debate que se nos presenta es si nosotros queremos consolidar un modelo de integración que contemple expresamente también la tutela de los derechos humanos, o por el contrario, si queremos consolidar un sistema de integración que preserve su identidad integrado al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y me parece que en esto va a ser central primero resolver el sistema de solución de controversias en el Mercosur y avanzar en la creación de esa Corte Suprema de Justicia del Mercosur, sobre la que tanto se ha hablado y se ha escrito, para establecer una competencia clara que permita articular, sin duda, con la Corte Interamericana. Pero está claro, y con esto voy terminando, que cuando nosotros hablamos de integración regional, tenemos que abandonar una perspectiva economicista. Tenemos que superar ese reduccionismo económico. El debate hoy, como vemos en el Mercosur, es mayor o menor apertura económica. Y eso está bien, porque una economía en desarrollo implica un desarrollo humano, implica una mayor tutela de derechos desde lo humano para los estados que integran ese proceso de integración. Pero no hay que olvidarse que la esencia misma de la integración es la tutela de la movilidad humana. Y esto, por ejemplo, se ve claramente en el Mercosur, donde se ha avanzado en el estatuto de una ciudadanía común. La construcción de una ciudadanía común en la experiencia europea ha sido central para la tutela de derechos a nivel regional, que han
proyectado sus efectos en el ámbito nacional, logrando una interesante armonización, por ejemplo, en materias como la materia civil o de familia, ¿no? Muy interesante ejemplo nos ofrece el derecho de la Unión Europea en ese sentido. Bueno, en el ámbito del Mercosur, nosotros tenemos que trabajar para que el Mercosur no solo integre economías, sino que integre economías con capital humano. Y esas economías con capital humano implica proteger, desarrollar libertades y derechos. Y ahí el gran debate, como decía, que hay que dar es desarrollar una carta común al Mercosur. Si lo hacemos teniendo, como dije, presente la experiencia de la CAM, de la Comunidad Andina de Naciones, abandonando una proclama declamativa no nos sirve de mucho. Lamentablemente yo soy muy crítico del capítulo de declamaciones de la integración, que no ha conducido a mucho en lo fáctico. En muchos casos ha conducido sobre todo a retrocesos y exaltado ciertos nacionalismos, pero lo cierto es que tenemos que avanzar en una consolidación de la tutela de los derechos humanos a nivel regional y ponernos de acuerdo, si optamos por una carta, en dotarla de un efecto jurídico vinculante, ¿sí? Y no subordinarla a el derecho interno de los Estados partes, porque si no, en el plano de la praxis, de la tutela efectiva, habremos obtenido muy poco. Gracias a todos y a todas por su atención y me encuentro a disposición de ustedes luego para las preguntas. Gracias. Perfecto. A continuación entonces le daremos la palabra a Javier. Hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha bien. Sí, y haber tenido tan buena recepción la idea de abordar esta temática por parte del centro y de la facultad, y quiero agradecer especialmente al profesor doctor Calogero Pisolo por siempre abrir las puertas del centro y con actividades académicas en las que hemos ya transitado un trecho bastante importante de actividades y de reflexiones. Es la verdad un gusto y un placer tener esta nueva oportunidad y el reto de dar continuación de alguna forma a estas reflexiones tan agudas desde el punto de vista académico del doctor Calogero Pisolo verdaderamente es como muy movilizante intelectualmente para mí. Como decía Andrea, a quien también agradezco mucho la presentación, hace unos minutos yo me desempeño en un órgano del Mercosur, en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Estoy a cargo de uno de sus departamentos, y mi acercamiento sobre la temática de derechos humanos e integración regional de alguna forma tiene una relación con mi práctica cotidiana, laboral y profesional. Yo quiero comenzar un poco refiriéndome a este contexto que estamos transitando de evaluaciones sobre los 30 años del Mercosur, o mejor dicho, de evaluaciones sobre el Mercosur en el marco de estos 30 años. Creo que esta ha sido una de las características más importantes de muchas de las discusiones que se han procesado en estos últimos meses, y ello ha trascendido al ámbito académico de las personas que estudian las relaciones internacionales o el derecho a la integración regional o los procesos de integración regional. La lógica de pensar esta fecha como un momento de evaluación o de examen ha estado presente en discusiones políticas, en la prensa especializada y no tan especializada,
en las redes sociales. Han surgido como muchos expertos y expertas en integración regional y en el Mercosur, que han de alguna manera hecho oír sus voces. Bienvenido todas estas nuevas voces que se incorporan a la discusión de algunos temas. Yo creo también que podría haber sido esta fecha una excusa para un profundo ejercicio reflexivo, con contenido político, geopolítico o jurídico normativo, como con algunos de los ribetes que ha tenido la exposición de Calogero Pisolo, sobre todo en un momento clave de la humanidad, en momentos en donde se están procesando grandes discusiones globales que tienen o tienen relación con circunstancias que acontecen en esta parte del mundo, o circunstancias respecto de las cuales nuestras políticas públicas tienen mucho que ver. Sin embargo, yo creo que más que una reflexión profunda ha sido, como les decía, una evaluación, una evaluación muy cargada de adjetivos, de metáforas, juicios de valor, y mucho menos un ejercicio reflexivo profundo. La referencia al Mercosur en términos de matrimonio disfuncional o divergencia, incertidumbre, parálisis, estado letárgico, crisis de identidad, o fracaso, tiempo perdido, o la necesidad de madurar, adjetivos y calificaciones han sobrado, no se ha escatimado en estos meses en adjetivos para decir más o menos lo mismo, en el marco además de una creciente producción discursiva crítica del multilateralismo, que abarca muchos escenarios que exceden lo que puede ser una visión crítica de los procesos de integración regional, y que incluye a la institucionalidad de derechos humanos a nivel global y a nivel hemisférico, y que incluye específicamente a la institucionalidad que se ha creado en torno a los derechos humanos internacionales y regionales. Estas evaluaciones, en ocasiones, desde mi punto de vista, parecen muy diagnósticos, y diagnósticos que exigen la adopción de decisiones urgentes. Vuelvo de alguna manera a reclamar esta necesidad de una reflexividad en torno a todo esto. Y es en ese contexto que me propongo realizar en estas jornadas académicas que estamos llevando a cabo en conjunto, algunas reflexiones personales, no una evaluación, que evidentemente no comprometen a las instituciones que hago parte, y especialmente al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, sobre todo pensando en esta idea que el doctor Pisolo puso sobre la mesa claramente, que es esta idea de desarrollar un acercamiento al comercio internacional, y frente a esta idea de una mirada que pone aranceles, inserción internacional, poner sobre la mesa un ejercicio reflexivo en torno a mi caso, el título de estas jornadas, Les pido disculpas a que da a todos. considerar la convergencia. Javier, estás teniendo problemas de conexión. Se te cortó lo último que estabas comentando. Si puedes retomar, por favor, la última idea.
Lo último que estaba comentando es que voy a tratar de hacer un acercamiento a la temática que tenga en cuenta la complejidad del proceso de integración regional del Mercosur, y no tanto una visión que para mí es la que ha sido claramente predominante, y en eso concuerdo con el doctor Pisolo, una visión que está más centrada en el comercio internacional, la temática de aranceles, inserción internacional, perspectiva que si bien tiene un desarrollo muy, muy importante en la agenda política, puede de alguna forma desconocer esta complejidad y multidimensionalidad del proceso de integración regional del Mercosur. En ese ejercicio mi idea es hacer entonces una mayor consideración a la dimensión política, institucional y normativa. Bien, una salvedad previa quiero realizar que tiene relación con una ficción sobre la cual generalmente avanzamos cuando discutimos estas temáticas, que es la ficción de hablar de un Mercosur económico, de un Mercosur político, de un Mercosur social y de un Mercosur de derechos humanos, y de alguna manera acercarnos a la temática en su complejidad implica reconocer que estamos frente a una forma de segmentar la experiencia política que es un proceso de integración regional, y que esta forma de segmentar el proceso de integración regional tiene consecuencias a la hora de reflexionar sobre el mismo. Sobre todo partiendo de la idea de que no es el relato, por decirlo de alguna manera, de que existió un Mercosur económico y luego existió un Mercosur preocupado por temas de derechos humanos. Es un relato que no se condice exactamente con alguno de los hitos fundamentales del proceso de integración regional. Ustedes saben que en 1991 se firma el Tratado de Asunción, que da origen al Mercosur. Es cierto que en los años posteriores al tratado, a la firma del Tratado de Asunción, se desarrollaron varios hitos políticos, como por ejemplo la declaración de los presidentes de las leñas del 92, en donde se puso sobre la mesa el tema de la importancia de las instituciones democráticas como condición indispensable para la existencia y desarrollo del Mercosur, o en el 96 la declaración presidencial de compromiso democrático en el Mercosur, a la cual adhirieron Bolivia y Chile, y luego Venezuela, en donde los estados, bueno, después de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, en donde se subraya que toda al orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración respecto del Estado afectado, y el protocolo de Ushuaia, de alguna forma, el protocolo de Ushuaia del compromiso democrático que mencionó el doctor Pisolo, que es de 1998, a la cual además de los 4 países miembros del Mercosur se sumaron Bolivia y Chile, constituye de alguna forma un hito especialmente relevante dentro de este escenario de construcción de un vínculo fuerte entre integración regional, democracia y derechos humanos.
yo creo que es bastante natural que países que fueron tan golpeados por quiebres institucionales, en donde se desarrollaron coordinaciones represivas como la Operación Cóndor, orientadas a perseguir opositores políticos, a la hora de coordinar acciones a nivel regional, adopten un criterio fuerte y firme políticamente de coordinar acciones en el marco de un proceso de integración regional, dejando bien claro el compromiso por la democracia y los derechos humanos, como hay una elección decente en aquel momento, la que da lugar, desde mi perspectiva, a este importante compromiso de los países con las ideas de democracia y derechos humanos. Lo que quiero decir en estos momentos, por lo tanto, es que el Mercosur constituye un proceso de integración regional en el cual las ideas de democracia y derechos humanos han estado desde el inicio muy presentes. No son un producto posterior, sino que son un producto inicial de todo el trabajo de los estados de construcción de consensos y de los compromisos que han enmarcado el proceso de integración regional del Mercosur. Yo creo que además de los hitos que mencionó el doctor Pisolo, que son hitos importantes desde el punto de vista normativo, que son el acuerdo de residencia del Mercosur y estados asociados, que tiene relación con la tutela de la movilidad humana, y además de la denominada cláusula democrática, hay otro hito de convergencia muy relevante, que es la creación de institucionalidad específica. En forma específica estoy haciendo referencia a la creación de la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos y cancillerías del Mercosur en el 2004, y la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. De alguna manera, la creación de una institucionalidad específica tiene una relación directa con todo este proceso. No es casualidad que la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos se reúne por primera vez en el 2005, en mayo del 2005, y es en esa ocasión que se aprueba el protocolo sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, conocido como cláusula de derechos humanos. A partir de allí, el trabajo de la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos ha ido avanzando hacia una definición más clara de sus funciones, dividiendo su trabajo entre distintas comisiones permanentes, como yo les adelanté, creando en el 2009 el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, y para esta reunión ha trabajado ininterrumpidamente en todos estos años, inclusive en estos años de pandemia, en los cuales hemos tenido imposibilitada el desarrollo de reuniones presenciales. La reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos se está reuniendo semestralmente, con 2 reuniones previas preparatorias, y es una de las reuniones más activas en este contexto del Mercosur. Inclusive, pese a estas dificultades que se han registrado en el marco de la gestión de la situación de pandemia de COVID-19, se han registrado algunos pronunciamientos específicos de alto nivel. Hago referencia a un comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del Mercosur y estados asociados del 2020, específicamente del 2 de julio del 2020, en el cual se ha afirmado que el fortalecimiento de la dimensión ciudadana constituye uno de los objetivos primordiales de la integración, y la razón por la cual los estados asumieron un mayor compromiso en relación al plan de acción de Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, que, como ustedes saben, hace un par de meses
ha logrado su aprobación formal y ya se encuentra disponible en la página institucional del Mercosur. En medio de tantas evaluaciones y de tantos adjetivos, yo creo que pasó un poco inadvertida la aprobación del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur. Es un instrumento que de alguna forma representa una señal política de compromiso con la dimensión ciudadana del proceso de integración regional, por lo tanto de una dimensión centrada en los derechos de las personas, y desde una perspectiva más técnica es un documento que compila derechos a favor de las personas nacionales, ciudadanos y residentes de los países del bloque, y que de alguna forma implica una continuación del trabajo iniciado en el marco del Mercosur con los acuerdos de residencia del 2002. Un poco quiero realizar ahora algunas consideraciones finales, luego de listar algunos de estos hitos, de esta convergencia entre el proceso de integración regional y los derechos humanos. Y estas reflexiones a mí las quiero realizar desde una perspectiva del transcurso del tiempo, en estos 30 años, y del transcurso del tiempo también en relación al derecho internacional de los derechos humanos. Que si tomamos como fecha clave la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos hablando de 73 años, desde ese año. Ha transcurrido mucho tiempo desde estos hitos, tanto la creación del Mercosur como la creación del Mercosur como la aprobación de la Declaración Universal. También han transcurrido unos cuantos años desde la Operación Cóndor, ya más de 45 años, 46 años desde aquel antecedente de coordinación regional. De alguna forma, la década de las grandes convenciones internacionales también quedó bien atrás. La vigorosa agenda de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ya tiene más de un cuarto de siglo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio quedaron en el pasado. Le siguieron los actuales Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030, temas que junto con las situaciones provocadas con la pandemia COVID-19 parecen ocupar buena parte del trabajo de muchos de los órganos de derechos humanos a nivel global y a nivel también continental. La institucionalidad internacional también sufrió importantes cambios en estas últimas décadas. Tenemos más instrumentos de derechos humanos, tenemos más mecanismos, tenemos más agencias, tanto en el ámbito universal como en el ámbito interamericano y en el ámbito de los bloques de integración regional, como les acabo de mencionar. Hace 11 años se creó el instituto del cual hago parte. También se han desarrollado iniciativas muy relevantes en el ámbito nacional. Hoy día existen ministerios de derechos humanos que hace unas décadas no existían, secretarías de derechos humanos en presidencias, instituciones nacionales de derechos humanos, defensorías del pueblo, direcciones ministeriales de derechos humanos, direcciones provinciales de derechos humanos. En definitiva, existen hoy día políticas públicas específicas en derechos humanos, y este tipo de instancias de gobierno se han incorporado en las estructuras estatales de la mayoría de los países de la región y del continente. La dimensión política y centrada en la idea de democracia y derechos humanos, como yo les decía, además de no ser un emergente tardío del bloque regional, y haber sido una constante de los primeros años del Mercosur, se ha materializado en normas específicas y en la construcción de una institucionalidad regional que fue creado
en paralelo a la construcción de esta institucionalidad nacional en materia de políticas públicas en derechos humanos de los diferentes países. Lo que complejiza un poco esta idea de convergencia, ¿no? Los derechos humanos han hecho convergencia con el proceso de integración regional, o tienen hitos de convergencia con el proceso de integración regional, pero también tienen hitos de convergencia con la construcción de políticas públicas nacionales. Y ambas cosas no han ocurrido en forma alternativa, sino simultánea. La misma vez que se iban construyendo estos hitos de política pública regional, vinculados a la tutela de movilidad humana o vinculados a la creación de institucionalidad pública en materia de derechos humanos, también a nivel nacional fueron modificándose las legislaciones migratorias para abrir de alguna manera a una mirada centrada en los derechos humanos de las personas migrantes, y también fueron desarrollándose cambios en la estructura estatal tendientes a la creación de, como les decía, ministerios de derechos humanos, secretarías de derechos humanos, en definitiva, institucionalidad pública en materia de derechos humanos de carácter nacional. Yo creo además que toda esta institucionalidad y toda esta normativa la tenemos que considerar como una herramienta. Voy a profundizar y a volver en mis palabras finales sobre esta idea. Y esto lo digo porque creo que los debates vinculados al abordaje de las situaciones vinculadas o referidas a la creciente desigualdad, al cambio climático, a la movilidad humana, a la situación crítica de las personas que se ven obligadas a cruzar fronteras en una situación de profunda vulnerabilidad, los efectos de las nuevas tecnologías en la vida de las personas, las situaciones de discriminación y violencia estructural, racial y de género, son algunos de los debates políticos más importantes de nuestro tiempo, y en todos ellos se encuentran comprometidos los derechos humanos, sus normas, sus instituciones y sus organizaciones. Además, ninguno de estos temas son exclusivamente nacionales. En su mayoría se trata de temas de carácter global, o al menos de realidades que tienen un gran impacto en lo regional. En mi opinión, para esta compleja realidad donde confluyen todos estos problemas, porque no son problemas que actúan en forma separada, sino que confluyen, para abordar esta gran concatenación de problemas que tenemos en el presente y vamos a tener en el futuro, va a ser necesario construir consensos necesarios para ser operativo en el marco de la institucionalidad existente, las soluciones que requiere un futuro con ciudadanía y derechos. No quiero sonar como sosteniendo una postura defensiva de los derechos humanos o acrítica en relación a la experiencia del proceso de integración regional y los derechos humanos, pero si la tarea de construir esos consensos hoy es más difícil, la idea de derechos humanos y el compromiso con la deliberación democrática y el sistema democrático liberal como un objetivo compartido, es algo que, como les decía, es indispensable para afrontar los desafíos futuros. No tanto como visualizando los derechos humanos como una respuesta, lo que podría dar lugar a una postura acrítica como la que acabo de mencionar, que no quiero desarrollar, sino la de visualizar a los derechos humanos, al compromiso con las instituciones democráticas, como una guía necesaria para
formular las preguntas correctas y como una herramienta esencial para construir los consensos con la mirada puesta en garantizar la dignidad de las personas. Yo creo que esto es, de alguna manera, la reflexión que quiero reforzar en estas palabras finales, sobre todo en un contexto, como les decía al inicio, de profundas críticas al proceso de integración regional y su camino, y de alguna manera, como yo les mencionaba, críticas que a veces pierden de vista estos componentes que tienen que ver con una dimensión más política y de derechos humanos, en relación a la experiencia de los países en todos estos 30 años. Creo que este tipo de instancias de reflexión y de intercambio son muy productivos. Creo además que es interesante plantear estas temáticas y estas discusiones más allá en una dimensión jurídico-normativa, también en una dimensión institucional, porque creo que de lo que estamos hablando es de transformar la realidad de las personas. Quienes trabajamos en temas de derechos humanos tenemos eso como objetivo, y la realidad de las personas se transforman con políticas públicas, y no es posible tener políticas públicas para la garantía de los derechos, para asegurar condiciones de liberación y de ejercicio de derechos adecuada, sin instituciones. Así que estas son un poquito mis palabras finales, y también quedo a disposición para alguna pregunta o profundización en relación a algunos de estos hitos y algunas de estas reflexiones que acabo de desarrollar. Y bueno, acabo de ver en el chat de que hubo algunos momentos en los que hubo problemas de conexión, la verdad lo lamento mucho, pero bueno, en este mundo estamos viviendo, estimados y estimadas. Ha sido un placer. Muchas gracias por sus palabras y su exposición, doctor Javier. Le vamos a pasar a las preguntas que estuvieron realizando por medio de los chats y que nos hicieron llegar. Tenemos una primera pregunta para el doctor Pisolo, en la cual, según su opinión, ¿qué rol tendría una Corte Suprema del Mercosur y cómo articularía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias por la pregunta, gracias Ricardo, te felicito Javier, aprovecho por tu exposición. Bueno, eso plantea un desafío muy interesante, muy interesante. Uno está tentado de indagar en la relación que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un diálogo fascinante, por momentos un diálogo tortuoso, pero en definitiva diálogo al fin, a punto tal que los jueces de Estrasburgo han desarrollado una presunción de protección equivalente, no declinando la competencia en el control de convencionalidad del derecho de la Unión Europea, pero sí estableciendo cierta deferencia procesal respecto a los jueces de Luxemburgo y tratando de armonizar sobre quién tiene la última palabra. Pero a nosotros muchos no nos serviría eso porque, como saben, el derecho de la Unión Europea es un derecho de tipo supranacional, es un derecho que se construye a partir de competencias que los estados atribuyen a las instituciones de la Unión. La experiencia del diálogo, la construcción del consenso, sí como meta para la coexistencia de dos tribunales en la región, pero a mí me parece que la articulación no estaría dada en los términos de la experiencia europea entre una futura Corte Suprema del Mercosur y la Corte Interamericana por el rol histórico y la autoridad interpretativa que en materia de derechos humanos ha hecho de la Corte de San José
una centralidad muy fuerte, ¿no? En todo caso, habría que estudiar algún mecanismo de consulta similar a la cuestión prejudicial en el derecho de la Unión Europea o al protocolo 16 en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ver que exista un diálogo, ¿no? Que exista un diálogo permanente entre, en caso de darse estos dos tribunales. Pero yo me concentro en materia de derechos humanos, ¿no? No estoy haciendo un catálogo de las competencias que debería ejercer. ¿Cómo articular? Entiendo que ahí va la pregunta apuntada, articular una posible Corte Suprema de Justicia del Mercosur con la Corte Interamericana. ¿Aplicaría? Lo primero que hay que resolver es si aplicaría la convención, porque si aplicaría la convención caemos en el problema que tienen los europeos, dos intérpretes para instrumentos convergentes, ¿no? Entonces le saldría una competencia a la Corte Interamericana. Me parece que por ahí no habría que desarrollar un instrumento propio. Bueno, podría ser, hay que determinar. Lo importante es articular y lo importante es un diálogo. Existen varios proyectos en la materia. Gracias. Perfecto. Continuamos. Tenemos una pregunta para Javier, en la cual nos están preguntando, en su opinión, si subordinar la vigencia del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur al reconocimiento por parte del derecho de los Estados nacionales no obstaculizaría su vigencia efectiva del Estatuto. Para Javier sería la pregunta. Hola, sí. Bien, ¿me escuchan? Ahí Sí, se Javier. está perfecto. Bueno, perfecto. Bien, el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur no representa de alguna forma una nueva norma, sino que, como yo les decía hace un momento, es una recopilación de derechos y de normas que se encuentran previstas en otros acuerdos que sí han tenido un proceso, en algunos casos bastante lento de puesta en vigencia, ¿verdad? No representa, por lo tanto, una norma en sí misma que va a requerir para su puesta en vigencia un tiempo determinado y un proceso, sino que se trata de una especie de ordenación en clave de derechos de consensos que fueron establecidos en forma previa. Ese es el contenido principal del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Inclusive es un estatuto que plantea en su lógica una actualización futura, permanente, en la medida en que se van consiguiendo nuevos avances vinculados a las distintas temáticas que este instrumento recopilatorio aborda. Esa es como la característica principal y central de este instrumento. Muchas gracias por su respuesta, Javier. Tenemos otra pregunta para el doctor Pisolo, en la cual si considera que el carácter intergubernamental del Mercosur es un obstáculo para la elaboración de la Carta Vinculante de Derechos Humanos del Mercosur, en particular y para el pleno desarrollo de un sistema de derechos humanos propio e independiente del bloque. No lo creo. No lo creo. Creo que la intergubernamentalidad afecta en todo caso al desarrollo institucional, a la toma de decisiones y a la vigencia del ordenamiento jurídico, pero no específicamente a la vigencia de los derechos, de un orden jurídico propio de la integración.
Por otra parte, la Carta Andina de Derechos, de Protección de Derechos Humanos, se da en el ámbito de un proceso de tipo supranacional, muy distante de lo que es la supranacionalidad en la Unión Europea, pero inspirado en los tratados fundacionales de ese proceso. Y aún está pendiente de resolución. Me parece que, ¿qué tenemos y qué nos falta? Tenemos consenso, como decía Javier, o sea, es un consenso la defensa de la democracia que implica la defensa de los derechos humanos. Eso está claro. Quizás no tenemos consenso sobre cómo interpretar los derechos humanos en democracia, ¿no? Es parte de materia de interpretación. Pero tenemos una carta de la OEA, una carta democrática de la OEA, y una Corte Interamericana que nos da pautas precisas. En el caso Hellman contra Uruguay, claramente la Corte Interamericana pone un límite inclusive al ejercicio de la soberanía popular a través de un plebiscito, diciendo que la voluntad de la mayoría debe, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, subordinarse a la Convención Americana, como es interpretada por la Corte Interamericana. Ahora, también la Corte Interamericana en esa sentencia habla de, sí, hay una legitimidad de origen, pero también hay una legitimidad de ejercicio. Puede tener un origen democrático, pero puede haber un vaciamiento material del sistema y una deriva autoritaria. Bueno, todo eso es parte del debate. En esto hay consenso. También hay consenso en la tutela. O sea, la democracia debe ser tutelada, cláusula democrática, protocolo de Ushuaia, Asunción, Montevideo, y los derechos deben ser tutelados. Bueno, a partir de esos consensos hay que ponerse de acuerdo en una carta de derechos que, atención, no sería una réplica de la Convención Americana, porque si no vamos a tener los problemas que, insisto, tienen en Europa. Dos cartas espejos y dos intérpretes, o sea, dos intérpretes para tocar la misma partitura. ¿Quién la interpreta? Es un tema complicado. Yo creo que a partir de esos consensos habría que trabajar en un cuerpo normativo a nivel regional. En ese sentido, la pandemia ofrece un escenario para un trabajo conjunto. ¿Qué pasa con las restricciones a los derechos? O sea, ¿qué pasa con el cierre de fronteras? ¿Qué pasa con las políticas públicas de vacunación? Ahí es donde se ve en la práctica si la integración le sirve al ciudadano de a pie. En hechos de trascendencia extraordinaria como la pandemia que vivimos. Bueno, es una buena oportunidad para unas cartas, si se quiere, de derechos sanitarios del Mercosur, o una carta de derechos, así como tenemos una carta de derechos sociales, una carta de derechos económicos, un entendimiento de políticas coordinadas. Yo creo que ese es el camino, pero claro, el consenso se tiene que traducir en normas que sean aplicables para todos los estados, ¿no? Creo que ahí podríamos establecer una cuota de atribución de competencias que, por cierto, permite la Constitución de Paraguay, de Venezuela, de Argentina, pero tendríamos un debate en Brasil, sin duda, y en Uruguay también. Pero, para no aburrirlo más, partamos de lo que tenemos, que son grandes consensos. Son grandes consensos y mitad del camino ya está recorrido. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta más para Javier. La pregunta es si se discute en el Mercosur, en el marco del Mercosur, alguna iniciativa contra la corrupción como afectación a los derechos humanos, siendo un flagelo en los países pertenecientes al grupo.
¿Me escuchan? Ahí se lo escucha. Bien. La temática de corrupción, derechos humanos ha estado presente en múltiples reuniones y es una temática que es especialmente relevante para el Mercosur, pero no existe, por lo menos en el ámbito de la RAD, una comisión permanente o un grupo de trabajo que esté trabajando esa temática en forma específica. No es la única temática que está ausente de la agenda de la reunión de altas autoridades en materia de derechos humanos. Varias temáticas han sido abordadas en forma transversal por diversos espacios de derechos humanos, sino a través de una instancia específica, como puede llegar a ser una comisión permanente, como por ejemplo en materia de los derechos de las personas mayores o la temática de la memoria, verdad y justicia. Pero no existe en el ámbito de la RAD una comisión permanente ni un grupo de trabajo específico sobre corrupción y derechos humanos. Esa es la respuesta. Muchas gracias, Javier. Aquí tenemos una pregunta que no está dirigida para ninguno, el que quiera puede responderla, que son dos preguntas en una. La primera es si consideran que el Mercosur hubiera actuado mejor haciendo una compra en conjunto de las vacunas ante la escasez de las mismas, y ante esto, cómo se piensa la movilidad de las personas post-pandemia ante estas situaciones desiguales entre los Estados miembros. A ver, voy a decir algunas consideraciones. En la Unión Europea se encaró una negociación conjunta de las instituciones de la Unión a nivel comunitario con los laboratorios. No salió muy bien por la crisis de la producción de vacunas que vive el mundo, y algunos estados, por su parte, empezaron a aplicar vacunas. El caso de Hungría, por ejemplo, que aplicó mayoritariamente la Sputnik, que no está reconocida por la EMA, que es la agencia oficial de la Unión Europea. Pero, en fin, ayudaría, sí, sin duda, y mucho, que logremos desarrollar una política pública de vacunación conjunta, porque no vivimos en compartimientos estancos. Nosotros tenemos ahora un conflicto en Paso de los Libres, que es un paso fronterizo entre Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque Argentina pide un PCR a cada conductor o chofer de vehículo pesado, ¿no? de camión que ingresa, y esto sube los costos del otro lado y genera un clima de hostilidad. Bueno, a ver, hay ámbitos hoy en el Mercosur que permite que nos juntemos y dijimos, bueno, vamos a poner una normativa conjunta. Entonces, necesariamente la realidad y la dinámica de la pandemia te va a llevar, creo yo, a que nos sentemos en una mesa con todas las partes y resolvamos cómo encaramos en conjunto, porque la pandemia, como todo lo relacionado con la movilidad humana, tiene un costado importante que lo relaciona con los derechos humanos. Y necesariamente, insisto, la dinámica de los acontecimientos te va a llevar a tomar una decisión en conjunto. No sé, Javier, si quieres decir algo. Sí, bueno, un poco, hay varios, complementando un poco la respuesta del profesor Pisolo, hay varios artículos que se han publicado bastante críticos en realidad en este año, en relación a la experiencia del Mercosur en el marco de la pandemia. Pero un poco
como hay que tener un poco en cuenta la complejidad del fenómeno a nivel global con el tema de las vacunas. Y la idea de que para ningún bloque regional, salvo incluso bloques regionales que tienen producción de vacunas, les está haciendo un tema fácil el acceso y tener buenas tasas de vacunación. Es un problema muy complejo, ¿verdad? El tema del acceso a las vacunas. De hecho, el principal país del mundo en producción de vacunas está viviendo una situación, y estoy hablando de la India, está viviendo una situación gravísima desde la perspectiva de la cantidad de casos y de muertes vinculadas al COVID-19. O sea que estamos hablando de un fenómeno muy, muy complicado, en donde es difícil ver cuál es la estrategia correcta para cada uno de los países. Pero además de esto, yo creo que hay que tener en cuenta que esta pandemia ha generado una situación bastante particular en relación a una revalorización, esto lo digo en términos más teóricos y también reflexivos, una revalorización de la idea de las fronteras y de la idea de que son las autoridades que están más cerca de las personas las que tienen la mejor posición para tomar decisiones en relación a cada una de las restricciones o las decisiones de política pública vinculadas con la pandemia. Esto dio lugar a que las fronteras de Europa, que se supone que ya no estaban más, pasaron a estar presentes, que países federales empezaran a tener controles de circulación entre una provincia y otra provincia. En definitiva, esta situación que estamos transitando y que ahora a nivel global está teniendo los números más altos desde que empezó, ha dado lugar a una lógica de toma de decisiones desde una perspectiva de la emergencia que es analizar una visión, ya les digo, teórica, y cómo medidas de estar en un debate en relación a lo multilateral que ya se estaba dando desde antes. No sé si me escucharon porque me apareció Se un le cartel cortó que decía la mala última conexión parte, y me Javier. puse un poco nervioso. Lo último se te entrecortó. Me imaginé. La idea la idea que quería transmitir es que es como especialmente complejo analizar la situación que estamos transitando desde la perspectiva de una cierta revalorización de lo local y de lo nacional en el marco de una crítica a lo multilateral que es anterior inclusive a esta situación de pandemia, ¿no? Que creo que eso es un tema interesante para analizar desde una perspectiva reflexiva y teórica. Yo creo, un filósofo francés, Bruno Latour, planteaba de que es especialmente crítico delegar en autoridades que se encuentran muy lejos de las realidades nacionales, que por eso se ha dado que por el valor de las decisiones, el valor de que las decisiones sean adoptadas en el ámbito nacional. Y yo coincido un poco eso. Él lo planteaba algo así como que sería inaceptable para un francés que algunas de estas decisiones que se están tomando se tomaran en Bruselas, que esas decisiones se tienen que tomar necesariamente en Francia, ¿no? Él lo planteaba en esos términos, si mal no recuerdo, y creo que eso es parte de un debate más amplio, ¿no? Un debate que tiene que ver con la situación de pospandemia, que me imagino que en algún momento llegará,
y la forma en la cual se va a articular el valor de lo multilateral y lo nacional y las estrategias para reconducir de alguna forma las relaciones internacionales. La verdad es un tema que me excede, pero que me da para pensar en muchas interrogantes y en muy pocas respuestas. Muchísimas gracias por su palabra y sus observaciones, Javier. Finalizamos con una última consulta para el doctor Pisolo, para ir cerrando la charla del día, en la cual, si avanzamos en la creación de una Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur, ¿qué jerarquía le otorgaría el ordenamiento jurídico argentino y cómo se resolverían las asimetrías en cuanto a la jerarquía con los tratados, principalmente con Brasil y Uruguay puntualmente? ¿Qué pregunta? Da para un seminario. Es difícil contestarla. El problema que tenemos con los sistemas constitucionales y brasileños, que está más que suficientemente estudiado, entre otros por Liliana Bertoni, aquí presente, es un tema pendiente para la articulación a futuro del desarrollo entre los estados para un desarrollo institucional. El hecho de que ni Brasil ni Uruguay tengan una fórmula de atribución de competencias, o sea, que permitan expresamente la posibilidad de desprenderse el Estado de competencias, eso más temprano que tarde va a necesitar un debate, al menos. Porque yo soy muy crítico de la visión descarnadamente intergubernamental de la integración. Porque a veces convierte a la integración en rehén de una circunstancia y coyuntura muy temporal y evita proyectarla hacia el futuro. Pero bueno, será tema de debate en otro seminario. Este es un punto. En cuanto a la pregunta del nivel que tendría, entiendo que se refiere al sistema de fuentes en la Argentina, ¿verdad? Correcto. Ya desde un primer momento el maestro Vidar Campos señalaba cierta incongruencia propia de la fórmula puente, del inciso 22 del artículo 75, una rareza en el derecho comparado, de mencionar con nombre y apellido algunos instrumentos cuando la mayoría de las fórmulas se refieren genéricamente a tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, por citar solo algunos ejemplos, Paraguay, por citar algunos ejemplos. Por cierto, constituciones que mencionan expresamente la supranacionalidad. Creo que algún día tenemos que discutir por qué el mandato constitucional en la mayoría de estos estados, mandato a favor de la integración, es un mandato supranacional, con la consiguiente atribución de competencias, y en la práctica no se termina concretando. Pero bueno, volviendo al tema del sistema de fuentes, cortito para no aburrirnos más, esa incongruencia de decir que hay derechos humanos con jerarquía constitucional y otros que no tienen jerarquía constitucional, equivaldría a sostener derechos humanos de primera, segunda clase. Bueno, es una incongruencia, me acuerdo, el tomo 6 de su tratado, el maestro Vidar Campos reflexionaba sobre la reforma y puntualmente sobre estas cuestiones. Por suerte, la Corte Suprema de Justicia en esto ha sido coherente y no ha profundizado esa senda entre derechos con jerarquía constitucional y derechos sin jerarquía constitucional, y ha más que nada preferido hablar de bloque de constitucionalidad federal, donde ha integrado, por ejemplo, vía el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha integrado, por ejemplo, todo lo que son los convenios de la OIT, y numerosos instrumentos que no tenían una expresa jerarquía constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que, centrándome en el caso argentino, una primera opinión
una primera respuesta, para esbozar una primera respuesta a la pregunta, es que los derechos, algún punto de conexión de esta futura carta o bloque normativo va a tener con el bloque de constitucionalidad, así que no serían tratados económicos, ¿no? O sea, no tendrían jerarquía supralegal, ¿no? Pero ustedes saben que los tratados de derechos humanos son tratados específicos y son algo más que simple tratados, ¿no? Bueno, pero no quiero darte una clase de derechos humanos. Insisto, pido disculpas por esta respuesta parcial, pero daría para un seminario. Yo quiero terminar, si me permitís, Ricardo, con dos avisos. La primera semana de junio, por imposición de esta pandemia, que nos afecta a todos por igual, el primero, el segundo y el tercer día de junio vamos a tener vía Zoom la realización del primer Congreso Internacional sobre Integración Regional y Derechos Humanos, que va a ser la presentación de la obra Puntos de Convergencia, y de la cual va a participar, entre otros reconocidos estudiosos de la materia de América Latina y Europa, Javier, que nos acompaña hoy. Entonces los quiero invitar a todos a participar de este evento. Se pueden inscribir en la página de nuestra Facultad de Derecho. Y el día 23 de junio vamos a tener un encuentro, también vía Zoom, con la embajadora de la Unión Europea en la Argentina, donde vamos a tomar un tema de actualidad y que es un tema que se viene, el pasaporte sanitario. ¿Una solución o un problema? ¿No? Tema que está muy avanzado en la Unión Europea, se está trabajando en un proyecto de reglamento, no es un trascendido periodístico, y que ya está originando muchas reacciones. Así que nada, una vez más, por mi parte, gracias a todos y a todas por dedicarnos estos minutos, y esperamos poder compartir otras instancias de reflexión. Ricardo. Muchas gracias a todos, les agradecemos por su tiempo, a usted, Javier, también por la exposición brindada en el día de la fecha, y los esperamos en las actividades de la cátedra y el centro de investigación. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas.